Hola, bueno, en esta ocasión vamos a grabar un pequeño video donde vamos a ver cómo aplicar lo que estuvimos hablando la clase pasada con respecto a los formularios MDI o formularios contenedores. Por supuesto vamos a seguir usando Swing como veníamos haciendo y vamos a pegar una pequeña repasadita al material que subí con respecto a lo que íbamos a utilizar. Vamos a utilizar, como vemos acá, un JFrame. Dentro de ese JFrame vamos a utilizar el Border Layout como Manager Layout. O sea, vamos a organizar los elementos dentro del JFrame con Border Layout. Vamos a utilizar un menú bar, menú ítems y un elemento nuevo que lo estuvimos viendo en la clase anterior, que se llama J Internal Frame Form. Después que organicemos esto, vamos a empezar a setear algunas propiedades que ya indudablemente ya las vimos anteriormente con los JFrame, cuando abríamos ventanas, poníamos títulos, etcétera. Pero en este caso lo vamos a hacer en los internal frame, que son el elemento nuevo que vamos a ver, y después el posicionamiento y el tamaño de las ventanas dentro de esos contenedores que vamos a crear. Y otra cosa que vamos a ver sobre los JInternal Frame van a ser algunas propiedades que podemos setear que son visuales, o sea, el botón de cierre, el botón de maximizar, el botón de minimizar y el permitir que el usuario pueda agrandar o achicar esa ventana dentro del formulario MDI. Bueno, para esto vamos a crear un nuevo proyecto. Proyecto Java. Vamos a ponerle formularios. Vamos a ponerlo, pues ya habíamos, en la clase anterior habíamos creado uno. Vamos a poner un guión bajo. Y dijimos que para este caso íbamos a utilizar un JFrame, que ya es conocido, lo hemos utilizado, un JFrame form, el cual lo vamos a utilizar como formulario MDI o contenedor de los demás formularios JInternal Frame. Entonces vamos a poner un nombre, MDI principal. Bien. Decíamos que en la documentación estábamos viendo que este JFrame le tenemos que setear, o deberíamos setearle para más facilidad, un border layout. ¿Por qué un border layout? Porque cuando seteamos este, recuerdan que el border layout lo que hacía era tenía objetos o controles que podíamos ordenar al norte, al sur, al este y al oeste, y también en el centro. Entonces vamos a colocar en el norte la barra de menú, y en el centro vamos a colocar un elemento nuevo que lo vimos en la clase anterior, que se llama JDesktopPane, que nos va a servir como contenedor de todos los nuevos JInternal Frame. Bueno, al principio, como ya seteamos
el border layout, lo que vamos a hacer es un menú bar, poner un menú bar, aplicar un menú bar aquí, y vamos a cambiarle los textos, que lo podemos hacer de dos formas. En principio, como vamos a mantener los datos de personas en este caso, vamos a poner mantenimiento, podemos hacerlo de dos formas este cambio. Uno es haciendo doble clic o el otro edit text con botón derecho sobre el elemento edit text. En este caso, salir. Bien. Próximo paso, vamos a agregarle un menú ítem a mantenimiento. Y dijimos que íbamos a mantener personas en este caso. Entonces, edit text, personas. Y recuerden que en todos los casos tenemos que cambiar el valor de la variable, así la podemos reconocer a la hora de querer programar estos controles. Este es el menú ítem de personas. Este igual, este es el menú salir. Y lo otro que habíamos visto que íbamos a necesitar en este proyecto era un JDesktop Paint, que es el que va a encargarse de contener al resto de los formularios JInternalFrame que todavía no los creamos. En principio vamos a guardar, a compilar, siempre es recomendable limpiar y construir. Si todo esto marcha bien, o sea que está bien construido, le damos Run. Acá nos pregunta si queremos usar este MDI, este formulario como main class. Le damos OK. Y por acá tenemos el formulario MDI con su menú. Acá hay una cosa a tener en cuenta. Si no vemos estos colores, este fondo, si vemos gris acá el formulario, es porque no quedó aplicado correctamente el layout, el manager layout. Entonces hay que tener especial cuidado en cómo lo aplicamos. Recuerden que lo aplicamos directamente sobre el JFrame. ¿Ah? ¿Cuál es el orden que deberían ver en su proyecto? Si me paro sobre el JFrame, debería ver este orden. Si no veo este orden, indudablemente, y si no vean el resultado como lo vimos recién, indudablemente no está saliendo bien algo. Bueno, próximo paso, vamos a crear los formularios que va a contener este formulario MDI. Entonces, nuevo, seguramente no lo vean en las sugerencias porque no lo hemos usado. Yo sí lo he usado, por eso lo tengo aquí, pero vamos a otros. Nos paramos en Swing y por acá tenemos JInternalFrameForm. Bueno, ahora vamos a poner, como habíamos dicho, vamos a mantener personas. Finish. Y tenemos un JInternalFrame. El aspecto es un poquito diferente al JFrame, ya que tiene el encabezado de arriba. Y ya que hablamos del encabezado, había hablado que le íbamos a cambiar unas 3 o 4 propiedades que pueden ser tanto a nivel visual, lo vamos a ver ahora a nivel visual, pero después lo vamos a ver a nivel de código. De hecho, en el teórico que dejé, lo hice a través de código, pero desde acá podemos botón derecho, propiedades, y podemos decir, por ejemplo, vamos a poner un poquito, que este JInternalFrame puede ser cerrable, en este caso closeable, y va a aparecer automáticamente el botón de cerrar, que va a ser minimizable, va a aparecer el botoncito de minimizar, maximizable, y que de hecho el usuario lo puede agrandar, o sea que puede ser resizable. Le doy close y deberíamos ver esto.
Bueno, volvemos entonces, la prueba que vamos a hacer hoy es abrir desde el menú persona, el ítem J menú ítem persona, este J internal frame. Para saber que estamos haciendo lo correcto, vamos a ponerle una etiqueta acá que llegamos hasta ahí. Vamos a cambiarle alguna propiedad. Recuerden que todo esto se puede hacer por código, ya que yo podría agregar la etiqueta y darle un valor también por código, pero en este caso, PRM formulario. Como no voy a modificar nada de este control, lo voy a dejar la variable, no le voy a cambiar el nombre, pero habitualmente deberíamos cambiar el nombre de la variable. Es simplemente para decir que llegamos a este punto. Bueno, volvemos al formulario principal, que cambiamos el nombre de la variable al ítem del menú y le tenemos que cambiar el nombre a la variable, que está bien, en principal está bien, a la variable del JDesktopPaint, que es el que va a alojar a los JInternalFrame. Lo que vamos a hacer ahora es programar para que se abra ese JInternalFrame en el JDesktopPaint que acabamos de crear en ese JFrame, en el contenedor principal o MDI. Para eso vamos a el menú personas, al menú ítem y programamos el evento ActionPerformer. Acá vamos a crear un objeto del tipo FRM personas. Lo vamos a instanciar. Y este objeto lo tenemos que agregar al JDesktopPaint que hablamos en un principio. O sea que lo nombramos y le decimos que lo vamos a agregar con add. Y después simplemente lo que hacemos es mostrarlos con visible, que esto ya lo habíamos visto con los frames. Seteamos set visible igual true. Listo, guardamos y corremos. Ahí tenemos nuestro JInternalFrame dentro del formulario contenedor. Vieron que no puede salir de este lado, de este contenedor. Bien, lo otro sería darle tamaño y posición. Tenemos dos formas de hacerlo. Una sería de este lado, donde lo declaramos. Para eso, antes de mostrarlo, podríamos definir ya sea el tamaño o la posición o el título. Vamos a definir el título de este lado. Y en este caso es mantenimiento de personas. Y vamos a ver si podemos ver ese cambio. Ahí está, mantenimiento de personas. De hecho, está escrito mantenimiento de personas. Y después la otra forma que lo aclaré al principio del teórico es que
Si nos vamos al constructor de persona, recuerden que el constructor de esta clase hay que programar, todo lo que vayamos a programar, hay que programarlo después del init component. En el caso de NetBeans, no es el caso de Eclipse. Y acá, en vez de hacer referencia al objeto, hacemos referencia a la clase donde estamos trabajando, que en este caso utilizamos this, y vamos a decir, vamos a setear, el tamaño del formulario. Recuerden que el tamaño, así como seteamos este tamaño, podemos setear el tamaño de este JInterFrame, podemos setear también el tamaño del formulario contenedor o MDI. ¿Cuál es el orden de los parámetros que tenemos que poner acá? El ancho primero y el alto después. Entonces, por ejemplo, si una pantalla de arriba de 1024, vamos a suponer que podemos tener uno de 600 por 600, por ejemplo. O sea que para las personas, cuando inicia, va a tener este tamaño, 600 píxeles por 600 píxeles. Siempre en píxeles. Vamos a ponerlo. Recuerden que si yo seteé 600, el contenedor debería ser mayor. Y también recuerden que podemos setear, así como seteamos este, podemos setear el padre o el contenedor. Bueno, otra cosa que tenemos que recordar es que como esto lo habíamos seteado resizable, este es el tamaño con el cual va a iniciarse el formulario hijo. Entonces, tiene la posibilidad de que el usuario tiene la posibilidad de poder achicarlo. Entonces, esto, como habíamos dicho, todas estas propiedades se pueden setear desde el código, así que podríamos decir que no lo puedan cambiar y lo corremos de vuelta, lo va a quedar 600 por 600 y no se va a poder cambiar. Vamos a cambiar el formulario padre. Lo puedo mover, pero ya no lo puedo cambiar el tamaño. Otra cosa que nos va a venir bien acá es la posición, si bien va a ser la posición inicial, porque eso sí, podemos, también lo podemos dejar que no se toque, o le podemos dar una posición específica, pero en este caso vamos a setear el lugar donde queremos que se empiece a dibujar. Set location, y en este caso va a ser siempre, ya vamos a poner un comentario por acá, la posición X primero y la posición Y después, o sea, en principio el primer valor va a ser de la izquierda hacia la derecha cuántos píxeles quiero que se separe del formulario padre, y de arriba hacia abajo cuántos píxeles quiero que se separe del formulario padre. ¿Ah? Corremos esto, va a quedar de 600 por 600, no se va a poder achicar o agrandar y va a empezar a dibujarse a partir de los 10 primeros píxeles de la posición X y de la posición Y.
Por supuesto que todos estos valores se pueden cambiar por variables. De hecho, ahora vamos a hacerlo todo en una sola línea y vamos a cambiarlo por variables. Y vieron que quedó a 10 píxeles de la izquierda hacia la derecha y a 10 píxeles de arriba hacia abajo. Pero lo podemos cambiar. Bien, esto mismo que hicimos acá, también lo podemos hacer con el MI principal. En su constructor podemos decir que sea de 1200 o 1400 y vamos a arrancar de ahí. Bueno, quedó bien grande. El ancho, y vamos a ponerlo de 1000, el alto. Bien. Bien. Y ahí vamos a abrir nuestro formulario de 600 por 600. Bien. Ahora todo esto, o por lo menos estos dos, el set size y el set location, lo podemos agrupar en una sola línea con el set bounds. Y hacemos this.setBounds y ahí el orden es el siguiente. Tenemos la posición X, la posición Y, el ancho y el alto. O sea que podríamos comentar esto y decirle que vamos a tener de la izquierda hacia la derecha 10 píxeles, vamos a poner un poquito más, 20 píxeles, 20 de arriba hacia abajo y 600 por 600. Y además mantenemos el resizable. El resizable false para que no lo puedan cambiar de tamaño. ¿Listo? Y quedó exactamente igual. Bueno, eso es todo por ahora, sobre formularios MI. Así como hicimos podemos hacer N, o sea, en el menú podemos agregar los ítems que quieran para abajo o hacia el costado y programar en cada uno de ellos que se abra o se cierre una ventana distinta. Bueno, que pasen lindo, hasta la próxima.